La educación en el siglo XXI. Antes de hablar de la educación en el siglo XXI, se deben pensar en por qué es importante. Es importante porque es un derecho fundamental, porque es la principal herramienta de transformación más poderosa que existe. Promueve la igualdad de oportunidades y reduce la desigualdad social. De acuerdo a lo planteado por la coordinadora de la Campaña Mundial de la Educación para la ONG Ayuda en Acción, Cristina Álvarez, la educación en el siglo XXI se centra en dos aspectos, fácil y difícil. Fácil porque todos tenemos un motivo para aprender. Difícil porque pese a los avances que se han realizado, las particularidades propias de nuestra época complejizan la respuesta, como se evidenció en el año pasado durante la emergencia sanitaria. La educación virtual en Colombia no es viable porque cerca del 80% de los estudiantes no cuentan con acceso a herramientas tecnológicas en sus hogares y la carencia es evidente en las competencias digitales de los maestros, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Javeriana. ¿Quiénes son los principales actores en la educación del siglo XXI? Los principales actores son los docentes, tutores y estudiantes, que a partir de su interacción se hace un proceso de acompañamiento formativo que se refleja en los actores institucionales y en sus logros. ¿Cómo debe ser la educación en el siglo XXI? Constantemente vivimos con innovaciones tecnológicas, por lo cual la educación tiene un papel fundamental de dotar a las personas con facilidades y destrezas necesarias para desarrollar un pensamiento crítico que le permita hacer frente a todos estos retos que ahora mismo no se pueden ni siquiera adivinar. El pensamiento crítico forma a las personas conscientes de sus derechos. Debe ser una educación que promueva el análisis, la veracidad de todo aquello que nos venden como cierto. La educación, además de ello, debe tener una visión ampliada, promover el acceso a la educación y fomentar la equidad de la misma. En este ciclo debe tener en cuenta 4 aprendizajes fundamentales. Aprender a conocer. ¿Por qué? Por dada la rapidez de los cambios y el progreso de la ciencia. Aprender a hacer. Más allá de un aprendizaje de un oficio, una profesión, es adquirir competencias que permitan hacer frente a nuevas situaciones. Aprender a hacer, fortaleciendo la capacidad de autonomía y de juicio. Y aprender a vivir juntos, clave para la construcción y creación de nuevos sistemas educativos que desarrollen un mejor conocimiento. Los saberes previos en la educación del siglo XXI. Se debe enfocar en un trabajo personalizado, que conozca ritmos, intereses, capacidades, trayectorias, para que cada estudiante cuente con las habilidades y competencias que demanda la sociedad del conocimiento. Proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación del siglo XXI. La enseñanza en su objetivo es que los estudiantes elaboren sus ideas previas, añadiendo hechos, conceptos, principios, destrezas y otras formas de conocimiento. Estas nuevas pedagogías sean capaces de proponer experiencias de aprendizaje significativas que reflejen en los estudiantes, sean más activos, capaces de descubrir, construir y compartir conocimiento. Que los docentes los acompañen en su proceso, que cuenten con variedad de metodologías, contenidos interactivos, multimedias y con sistemas flexibles para participar y avanzar. Debe existir un replanteamiento de contenidos priorizando los que son necesarios en la sociedad actual. Y muy importante, aprender a utilizar el lenguaje de los estudiantes y más en la era digital. La evaluación en la educación del siglo XXI. La evaluación en el aprendizaje debe ser promovido por el desarrollo de competencias, permitiendo procesos metacognitivos que fortalezcan la autoevaluación, el trabajo colaborativo contando con evidencias válidas. Este proceso de evaluación debe ser continuo, que permita un seguimiento formativo y permanente, una reflexión constante en la cual puede ser apoyada con variedad de instrumentos, portafolios, bitácoras, rejillas de evaluación, entre otros.